estamos en una comunidad que se conformó hace 4 años prácticamente, en donde pues estamos verificando la situación actual de la escuela, y como ustedes se pueden dar cuenta, pues realmente la escuela está construida de tabla, lámina. Hoy pues tenemos la visita y el acompañamiento de personal de School the World, que nos ha estado apoyando fuertemente en el tema de educación en el municipio, y pues hoy estamos viendo la necesidad que se tiene aquí. La propuesta se va a hacer a donde corresponde en Estados Unidos, para que se analice y ver si con la ayuda de Dios logramos el apoyo para poder construir una escuela formal ya en esta comunidad de Pacho Chiquito. ¿Por qué lo comentaba su prioridad de la educación? Por supuesto, lo hemos dicho siempre, lo recalcamos, lo sostenemos y vamos a seguir trabajando fuertemente en ello, que es la educación. Estamos conscientes de que para poder sacar adelante a este bello municipio debemos de invertir en educación, así que no vamos a descansar, vamos a seguir invirtiendo fuertemente en el tema de educación. Estamos visitando esta comunidad y realmente estamos muy contentos, ¿verdad? Porque sí miramos la necesidad de tener una escuela y un edificio para que los niños puedan aprender. Muy importante contar con el apoyo del alcalde y dispuesto a apoyar. Sí, como les comentaba a las personas de la comunidad, ¿verdad? Ya tenemos, si no recuerdo mal, entre 5 a 7 escuelas que hemos construido juntos en Santa Cruz, y estamos muy contentos realmente de esta sociedad que tenemos con la municipalidad. Sí, estamos este día evaluando la comunidad, ¿verdad? Para ver la posibilidad de poder construir la escuela, una escuela de 3 aulas, siempre en colaboración con la Municipalidad de Santa Cruz. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda optar a...? Bueno, mire, uno, la necesidad, ¿verdad? Que haya la necesidad, que tengamos al menos entre 80 a 100 niños, ¿verdad? Que la escuela tenga código, que tengamos maestros asignados a la escuela, y que los padres estén dispuestos a trabajar con nosotros y tener un compromiso por 5 años. Pues es un gran avance, ¿verdad?, para la comunidad, ya que no contamos con una escuela formal, ¿verdad? Si ustedes se han dado cuenta, la escuela está hecha de madera y lámina, ¿verdad? Que no es una buena condición para los niños porque la humedad, el calor, y ¿verdad? Entonces yo felicito a la institución, ¿verdad? Al alcalde, al señor alcalde, ¿verdad? Que están haciendo el gran esfuerzo para que vengan a ver las necesidades de la comunidad. Como maestro, ¿cuál sería su expectativa en el futuro? Pues que la comunidad tenga un mejor edificio, ¿verdad? Para que la comunidad de los niños tengan un mejor acceso a la educación.